Y ahí sí. Em, ya, entonces, como les comentaba, iba a continuar quizás con un repaso o reforzamiento de electrostática uno. ¿Ya? Entonces, la idea era seguir considerando cargas puntuales, fijas, ¿ya? Cuando hablamos de fijas, significa que siempre que consideramos, por ejemplo, estas dos cargas, Q1 y Q2, íbamos a estudiar sus fuerzas, las de interacción, pero íbamos a considerar siempre que esas fuerzas em, no íbamos a considerar el desplazamiento que podían ejercer esas fuerzas, ¿ya? Eso en realidad es lo que sigue en electrostática 2, ¿ya? Pero hasta el momento solo vamos a considerar que estas cargas ejercen fuerzas una sobre otra y no más que eso, ¿ya? En este caso, en particular, tenemos como siempre dos cargas, ¿ya? En este caso nos dicen que las dos son positivas, ¿ya? Nos dicen que Q1 positivo y Q2 también es positivo. Y generan un campo en un punto P, ¿ya? Si se acuerdan, el campo nosotros los podíamos definir en cualquier punto, ¿ya? A ustedes les pueden pedir el campo ya sea en una misma carga o en cualquier otro punto, independiente de que haya una carga o no. Nosotros en realidad podemos decir que había una carga de prueba, ¿ya? Y ahí definir el campo quizás más formalmente en base a la fuerza de interacción con esa carga de prueba, ¿ya? Pero así más generalmente podríamos decir que el campo lo podíamos definir en cualquier punto, ¿ya? En este caso nos dan un punto P que está, en este caso, a 2 metros en el eje Y, ¿ya? Y está justo al medio, ¿ya? Entonces nos dan las componentes del campo 1 y del campo 2. Bueno, y en realidad, em, bueno, les dicen en el enunciado que las cargas son positivas, ¿ya? Pero si no, igual lo podían deducir a partir del dibujo, ¿ya? Si nosotros teníamos que el campo, por ejemplo, este era así, podíamos intuir, ¿ya? Que el campo quizás neto del ejercido por la carga 2 iba a ser en una diagonal, ¿cierto? Entonces iba a ser más o menos así. Si hacemos la misma idea con respecto a este otro campo, ¿ya? Ese campo también iba a ser en la diagonal, pero hacia el otro lado, ¿ya? Y tenía sentido que fueran en esas direcciones, porque en el fondo las cargas eran positivas y cualquier carga positiva, su campo iba a ser siempre hacia afuera, ¿ya? Teníamos que acordarnos de eso. Entonces, en este caso, el campo iba a ser hacia afuera, ¿ya? Y en particular, en este punto, el campo iba a ser hacia allá. Lo mismo con esta otra carga. Entonces, como primera parte, nos piden escribir cómo sería el campo eléctrico como vector en el punto P, ¿ya? Lo que nos dan a nosotros son estas cantidades, ¿ya? Que son las componentes. Entonces, nosotros teníamos que acordarnos de cómo podíamos escribir esto, y en el fondo, para cada campo de cada carga, teníamos que ponerla en su parte en X o en Y-tongo, más su parte en J-tongo, ¿ya? En ese caso, acá iba a ser fácil porque en realidad todos los valores iban a ser iguales. Entonces, el campo generado por la carga 1, ¿ya? Iba a ser 22,5 en Y-tongo más
22,5 en J Tongo, ¿ya? Y eso en la unidad, acuérdense, Newton partido en coulombs. Podemos hacer exactamente lo mismo con el campo 2, ¿ya? Acá está el 2 y está el 1. Pero aquí tenían que tener cuidado porque el campo 2 iba hacia la izquierda y hacia arriba. Como va en parte hacia la izquierda, tenemos que la parte en X tongo iba a ser negativa, ¿ya? Entonces, si lo escribimos, em, nos iba a quedar la parte en X más la parte en Y, ¿ya? Y la parte en X habíamos dicho que era en signo contrario, negativo. Em, entonces, acá nos queda menos 22,5 en Y tongo más 22,5 en J tongo, ¿ya? Em, si se fijan, son, por así decirlo, simétricos, ¿ya? Y si nosotros queremos determinar el campo eléctrico neto o total sobre ese punto que generan estas dos cargas, teníamos que sumar estas dos componentes, ¿ya? Entonces, el campo eléctrico a secas iba a ser esta suma, ¿ya? Y si se fijan, acá la parte ni es la misma que en la 2 pero es negativa, ¿ya? Entonces, em, esto en realidad se nos va a eliminar, ¿ya? Y solo nos va a quedar que el campo va en la dirección J tongo. Igual lo podemos poner explícitamente. ¿Ya? Nos queda eso, ¿ya? Más el campo en 2, ¿ya? Y acá esto es exactamente igual, ¿ya? Los dos están en y tongo y uno es positivo y otro negativo, entonces lo podemos eliminar, ¿ya? Y solo nos queda esto, que está dos veces, ¿ya? Entonces multiplicamos ese valor por 2, 2 por 22,5 en J tongo, y eso nos da 45 unidades de campo eléctrico, ¿ya? En la dirección J tongo. No sé si hay dudas hasta acá, ¿ya? Pero em, básicamente igual quizás lo podían ver a partir del dibujo, porque ninguna carga em, era mayor que otra, ¿ya? Porque los campos, las componentes eran exactamente las mismas, ¿ya? Entonces, el campo no iba a preferir un lado por el otro, entonces tenía que estar sí o sí en el eje J tongo, ¿ya? Em, bueno, esa era la parte A. Después la parte B nos preguntan cuál es el signo de las cargas, ¿ya? En realidad nos lo dicen por enunciado, pero igual lo podíamos intuir por el dibujo, como dije antes. Y como el campo iba saliendo de la carga, podríamos decir que las cargas eran positivas, ¿ya? Em, pero si queremos determinar su valor, ¿ya? Em, ahí lo que podemos hacer es aplicar la, la fórmula de campo eléctrico, ¿si se acuerdan? Que era esa ecuación, ¿ya? Em, entonces, aquí teníamos que tener cuidado, ¿ya? Porque en realidad aquí estamos hablando de un módulo, ¿ya? El módulo en el fondo es el tamaño de esa flecha, y si se fijan, esta flecha está en diagonal, ¿ya? No es como que yo ponga 22,5 y listo, ¿ya? En este caso hay una parte que está en y tongo y otra parte que está en J tongo.
Em, y otra cosa que tenemos que tener cuidado es el R, ya que es la distancia em, desde la carga hasta el punto. Entonces, bueno, primero, em, si nos recordamos, el campo era este, ¿ya? ¿Cómo voy a mover para acá? Ya, era ese. Y si nosotros queremos tener el módulo de campo uno, teníamos que cada componente elevarla al cuadrado y sacarle la raíz cuadrada. ¿Ya? Eso em, prácticamente iba a ser 22,5 por raíz de 2, ¿ya? Em, y eso en realidad lo pueden poner en la calculadora y bueno, a mí me da em, 31,82 aproximadamente Newton partido en coulombs. ¿Ya? ¿Quedan dudas en esta parte? ¿Te perdiste? ¿En qué? Bueno, supongo que en esta parte. En el fondo, nosotros queríamos, nos están preguntando por las cargas, ¿ya? Siempre que nos piden cuánto es el valor de una carga, ¿ya? Va a ser muy útil acordarnos de la ecuación de campo eléctrico, ¿ya? Que era esta. ¿Por qué? Porque en el fondo, a partir de esta ecuación podemos obtener este Q que nos va a dar cuál es el tamaño de Q, ¿ya? Que es lo que nos piden. Y bueno, es útil esta ecuación porque en el fondo podemos obtener el campo, ¿ya? Que genera esta carga sobre algún punto, ¿ya? Ese punto tiene que estar a una distancia r. Si nos vamos, por ejemplo, al dibujo, em, nos queríamos preguntar cuánto era el valor de esa carga, entonces ocupamos el campo que genera esa carga, o sea, E1, y tenemos que aplicarle esta fórmula, ¿ya? Donde, por ejemplo, aquí R va a ser esta distancia de aquí hasta acá, ¿ya? Y lo que teníamos que tener cuidado acá era que quizás no era tan sencillo como los otros problemas en que el campo era solo así o solo así, sino que ahora iba a estar en diagonal, ¿ya? Entonces, si se acuerdan, esto se refería a módulo, ¿ya? ¿Sí? Entonces, claro, teníamos que ocupar Pitágoras. Em, si se acuerdan, el módulo de un vector, por ejemplo, em, este, ¿ya? Iban a ser las componentes al cuadrado sumadas y eso sacarle la raíz cuadrada. Y claro, eso venía de Pitágoras porque en el fondo em, íbamos a tener algo como esto, ¿ya? Donde esta era la parte en X, esta era la parte en Y, ¿ya? Y a nosotros nos interesaba cuánto era el módulo de este vector, ¿eh? Y para eso podíamos ocupar Pitágoras porque en el fondo este lado ahí lo podíamos mover hasta acá y decir que esto era igual. Y de ahí, bueno, ocupar Pitágoras porque ese era un triángulo em, con un ángulo recto. Entonces, cateto al cuadrado más cateto al cuadrado iba a ser igual a e al cuadrado, ¿ya? Entonces, en este caso, 1 al cuadrado es igual a esto más esto al cuadrado. Y bueno, nos quitamos este raíz de 2 aplicando raíz cuadrada y nos quedaba eso, ¿ya? Y bueno, ese uno se le puede, en el fondo es el módulo del vector. Eso fue lo que ocupamos ahí, ¿ya? No sé si quedan dudas en eso.
En el fondo eso fue lo que ocupé acá. Bueno, ahí si tienen dudas me dicen. Eso en el fondo fue para sacar el módulo del campo eléctrico, ¿ya? Pero ahora tenemos que sacar esta distancia, ¿ya? La distancia de la carga hacia el punto donde nosotros queremos medir. Entonces en este caso la carga Q1 está acá y el punto está acá. Tenemos que calcular esta distancia. ¿Cómo lo hacemos? Igual con Pitágoras, ¿ya? Tenemos esto y queremos saber esta distancia, ¿ya? Entonces, bueno, eso nos queda 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. Y la raíz cuadrada de eso es igual a d, ¿ya? La misma lógica que les comenté de antes, ¿ya? Entonces al final d nos va a quedar 2 raíz de 2. Y eso, bueno, es aproximadamente 2,2. Eso, ¿ya? Entonces ese d va a ser nuestro r, ¿ya? En ese caso, ¿ya? Lo voy a anotar acá igual. El r va a ser 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. Ya, eso. Entonces ahora sí podemos aplicar esta fórmula y obtener cuánto era el valor de Q, ¿ya? Entonces si aplicamos esa fórmula, nos queda eso. Y si reemplazamos los valores, nos queda, bueno, el K, acuérdense que era siempre 9 por 10 elevado a 9, ¿no? 9 positivo, no negativo. Y por el valor de la carga, que en general no lo sabemos, y es lo que queremos obtener, y todo eso dividido por la distancia al cuadrado, ¿ya? Que en el fondo es esto al cuadrado, ¿ya? Em, em, bueno, esto en realidad lo podían quizás hacer así como yo lo hice, como reemplazando los valores, pero igual si querían, esto en realidad, como yo les dije, era 2 raíz de 2, ¿ya? Porque en el fondo esto es 2 veces 2 elevado al cuadrado, ¿ya? Y si sacamos la raíz cuadrada, se nos va ese 2 y nos queda esto, ¿ya? Em, en el fondo, si es que no querían ocupar calculadora, podían dejar el r así y después decir que r al cuadrado, era esto al cuadrado, ¿ya? Entonces era 2 elevado a 2, 4, por raíz de 2 elevado a 2, 2, y eso nos da 8, ¿ya? Entonces esto en realidad es un 8. Y bueno, lo voy a dejar así. Entonces, listo, tenemos esa ecuación y, y podemos obtener el valor de Q. Solo tenemos que despejar, ¿ya? Entonces pasamos este multiplicando al otro lado, ¿ya? Y todo eso lo dividimos en em, el K, ¿ya? Y eso nos debería dar Q1. Entonces, bueno, eso lo pueden poner en la calculadora. em, y a mí por lo menos me da 2,828 por 10 elevado a menos 8, ¿ya? Em, no sé si quedan dudas hasta acá. Hasta el momento solo calculamos cuál era el valor de la carga, ¿ya?
ocupando esta ecuación. ¿Ya? Si nosotros ahora hacemos exactamente lo mismo con la otra carga, ¿ya? Debería cumplirse esta misma ecuación, la de campo, solo que en vez de E1 vamos a considerar E2 y en vez de esta distancia vamos a considerar esta distancia. Pero no sé si alguien lo ve, em, si es que podemos deducir algo al tiro de la carga 2 en base al cálculo que hicimos antes. Si alguna parte se repite o cambian algo, cambia el signo. Em, no necesariamente, ¿ya? Lo que pasa es que, claro, el campo en el fondo va hacia allá, pero recuerden que en el fondo acá lo que nos importaba era el valor absoluto. El valor absoluto era el tamaño de esa flecha, ¿ya? Como acá los valores de E1 y E2 son exactamente los mismos, ¿ya? El módulo iba a ser exactamente igual, ¿ya? Si no lo ven, igual lo podemos hacer acá. Voy a dejar así para que vean el cálculo de arriba. Si nosotros consideramos que E2 era menos 22,5 en Itongo más 22,5 en J-Tongo, ¿ya? Si queremos calcular el módulo de ese vector, teníamos que cada parte teníamos que elevarlo al cuadrado y sumarla, ¿ya? En este caso tenemos, claro, un signo negativo, pero al elevarlo al cuadrado se nos va ese signo negativo, ¿ya? Y al final nos queda exactamente lo mismo que acá, ¿ya? Porque este signo de acá abajo se muere al elevarlo al cuadrado. Entonces eso nos queda ese mismo valor. Eh, ¿Me siguieron hasta ahí o quedan dudas? Em, Después podemos hacer exactamente la misma lógica, ¿ya? Si a nosotros nos interesa el R, que es la distancia de acá hasta acá, ¿ya? Esa distancia iba a ser este mismo triángulo, ¿ya? Pero dado vuelta. Entonces iba a ser ahora un triángulo así. Entonces ahora D o R, como lo quieran ver, lo íbamos a obtener a partir de este triángulo. Y bueno, R en el fondo iba a quedar exactamente igual que en el caso anterior, ¿ya? Que acá. Em, entonces, si reemplazamos nuevamente, ¿ya? Pero para el caso de la carga 2 nos iba a quedar em, exactamente la misma ecuación, pero ahora nuestra incógnita es Q2, ¿ya? Acuérdese que ese 8 venía de R al cuadrado, ¿ya? Que R al cuadrado era 2 raíz de 2 al cuadrado, ¿ya? Que eso al cuadrado, ¿ya? Em, no sé si quedan dudas ahí, pero en el fondo, entonces, esto que tengo en círculo acá es exactamente lo mismo de arriba, entonces, bueno, si quieren pueden hacer el cálculo, pero nos va a dar exactamente el mismo valor.
¿ya? Vale, ahí sí, ¿ya? Entonces, bueno, tenía sentido que en el fondo fuera el mismo valor, ¿ya? Porque estos campos eran exactamente las mismas componentes para los dos campos de las dos cargas. Entonces, era quizá esperable que fueran de la misma magnitud. Bueno, esa era la parte B, ¿no? Siempre, quizá, es usual que nos den el valor de las cargas, pero si no nos dan el valor de las cargas, siempre tienen que, no sé si siempre, pero generalmente siempre van a tener que ocupar esta ecuación, ¿ya? De aquí van a tener que sacar cuál es el valor de Q, ¿ya? Después nos dicen, ¿qué aceleración inicial experimenta una carga eh, Q0 o de prueba, como lo quieran ver? Y, y nos dan la masa de esa carga, ¿bien? Nos dicen que es 3 por 10 elevado a menos 9 kilogramos. Y que, bueno, está en la posición P. Ya, entonces, no sé si se le ocurre, al menos leyendo esta parte, cómo calcular la aceleración, pero como primer avistamiento, acuérdense que al menos la aceleración la podemos expresar a partir de la fuerza, a partir de esta clásica expresión, F igual a m por a, ¿ya? La masa nos la dan. Entonces el problema mayor iba a ser calcular cuál es esa fuerza, ¿ya? Entonces ese va a ser nuestro primer paso, calcular cuál es la fuerza, ¿ya? Em, Aquí hay dos formas de hacerlo, porque si se acuerdan, la fuerza la podríamos escribir como esto, ¿ya? Pero también nosotros lo que hacíamos era que identificábamos este término y decíamos que ese era el campo eléctrico, ¿ya? Entonces también decíamos que esto era el campo eléctrico por la carga, la carga Q0, ¿ya? Em, Donde, bueno, ese valor era, ya. Y acá, bueno, al final en esta ecuación hablamos de módulos, ¿ya? ¿Ya? Pero en particular con esta ecuación sí se cumplía que podíamos sacar el módulo, ¿ya? Y expresar esta ecuación así. En este caso Q0 era positivo, entonces iba a ser quizás más fácil, pero si no, también podíamos considerar una carga negativa, ¿ya? Entonces en este caso bastante más fácil porque el campo ya lo habíamos calculado desde el principio, ¿ya? Si se recuerdan el campo solamente a partir del dibujo, ¿ya? Y del enunciado, decíamos que este era el campo. Entonces, a ese campo, si lo multiplicamos por la carga Q0, que es la que nos dan acá, obtenemos la fuerza, ¿ya? La fuerza que ejercen esas cargas, Q1 y Q2, sobre Q0, ¿ya? Entonces, bueno, em, nos teníamos que acordar cómo era ese campo. Em, ¿Ya? Me lo voy a dejar acá. El campo era ese. Entonces aquí hay que tener cuidado con distribuir ya ese Q0 sobre, sobre todas las partes, ¿ya? Pero aquí también quizás hay un atajo, ¿ya? Que en realidad este E, ¿ya? No es necesario que ustedes hagan Q0 por E1 más Q0 por E2, ¿ya? Ustedes en realidad pueden decir al tiro que
Eh, Aquí ocupamos el campo neto, ¿ya? Y si se acuerdan, ese también lo habíamos calculado y habíamos dicho que ese valor era esto, ¿ya? Lo de acá, era ese valor. Pero venía básicamente de sumar E1 con E2, ¿ya? Em, Ahí decíamos que campo E iba a ser igual a este valor, ¿ya? Entonces, bueno, aún más fácil, ¿ya? Porque en el fondo la fuerza va a ser igual a el valor de la carga, que eran, en el enunciado nos decían que eran 3 nanocoulombs, ¿ya? Nanocoulombs era por 10 a la -9, ¿ya? Entonces aquí reemplazamos cuánto era eso, y eso lo multiplicamos por el campo, ¿ya? En este caso es 45 em, a secas, y aquí podíamos conservar esto, ¿ya? Porque en el fondo acá habíamos dicho que podíamos sacar esos valores absolutos de esto acá, y nos daba esto, ¿ya? Acuérdense que siempre fuerza en Newton. Y bueno, si ustedes reemplazan en la calculadora, les debería dar esto, ¿ya? Esa es la fuerza que ejercen las dos cargas, Q1 y Q2 sobre Q0 en el punto P. No sé si hay dudas. Em, en el fondo, si se fijan, le hablé de cuánto era E1, E2, pero en realidad no lo ocupamos explícitamente, solo ocupamos esto y esto, ¿ya? Nada más que eso. Pero igual se los mencioné porque en el fondo, ¿qué pasaba si estos valores no eran los mismos? Ahí van a tener una componente en X y otra componente en Y, y ahí sí quizá se les podía complicar un poco más. Pero esa era la idea. No sé si hay dudas. Ah, vale, dicen que no hay dudas, pero bueno, si surgen dudas por ahí me dicen. Em, y bueno, ya, eso era en general. em, bueno, la parte de, si se pone una carga Q0 en el punto 0,4, ¿ya? Para anular el campo eléctrico en P, ¿cuál debería ser el signo? ¿Ya? Entonces, bueno, acá, si es que la parte D, no, ahora consideramos, claro, las mismas dos cargas, aquí están a una distancia de 2 metros del centro, y si recordamos el punto P estaba acá, este es el punto P, y ahora nos dicen que consideremos una carga extra, ya una tercera carga, una carga Q3 en el punto 0,4. ¿Ya? Acuérdense, 0,4 nos decía un punto que está en x igual a 0 e y igual a 4 metros. ¿Ya? Em, la idea entonces es agregar esa carga tal que en el punto P, el que está dibujado ahí, el campo sea cero. ¿Ya? Em, entonces, si acá dibujamos nuestra carga 3, ¿ya? Y bueno, esta era nuestra carga 2, esta era nuestra carga 1. Ya, acuérdense, no sé si alguna tiene más o menos la idea de lo que hay que hacer, ¿ya?
Pero en el fondo, si queremos em, imponer que el campo aquí sea cero, ¿ya? Tenemos que imponer que la suma de los campos que generan estas tres cargas sea cero, ¿ya? Em, como estas cargas Q1 y Q2 eran positivas, ¿ya? De la parte anterior íbamos a tener que el campo era así y así. Entonces, en el fondo, la sumatoria total, ese campo neto que calculamos acá, no iba a quedar solamente en J tongo, apuntando hacia arriba. Entonces, si nosotros queremos agregar una carga Q3 a 4 metros, em, ¿cómo debería ser el campo que esta carga ejerce sobre este punto? La idea es que sea contrario a esto, tal que lo contrarreste y la suma sea cero, ¿ya? Si se acuerdan de suma de vectores, ¿ya? Si sumamos este vector con uno igual, pero en signo contrario, la suma va a ser cero, ¿ya? Entonces el campo que genera esta carga sobre el punto tiene que ser algo más o menos así. Entonces, si esperamos que el campo, te voy a poner E3, y a este le voy a poner 1,2, ¿ya? Porque en el fondo es el campo que genera Q1 y Q2 sumado, ¿ya? Que era lo que habíamos obtenido antes, ¿ya? Si el campo E3 va hacia abajo, ¿qué carga debería, qué signo debería ser Q3? Q3. No sé si a alguien se le ocurre, si es que es positivo o negativo. Em, Negativo, dicen por ahí. Em, bueno, en realidad lo que tienen que acordarse era que siempre una carga positiva el campo iba a ser hacia afuera, ¿cierto? Y una carga negativa el campo iba a ser hacia adentro, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en un punto acá, esta carga iba a generar un campo hacia allá, ¿ya? Esta carga de aquí, en un punto aquí, el campo iba a ser hacia allá. Em, si nosotros tenemos esta carga y queremos que en este punto el campo sea hacia abajo, debería ser la carga positiva, ¿ya? No sé si lo ven ahí, cuando decimos que Q3 debería ser positiva. ¿Por ahí sí en el chat o todavía genera confusión? ¿No? Em, no, mira, lo que, lo que te tienes que acordar siempre es este esquema, ¿ya? Este esquema de que si yo tengo una carga, no sé, ya sea positiva o negativa, si yo defino el campo en cualquier punto, deberían obedecer estas flechas, ¿ya? Si yo me paro en cualquier punto em, fuera del centro de la carga, el campo debería ser ese, ¿ya? Debería apuntar hacia afuera para una carga positiva. Si yo tengo una carga negativa, el campo debería entrar, ¿ya? Pasa lo contrario. Entonces, quizás sea mejor si dibujo cada uno de los campos por separado, ¿ya? Em, ¿Ya? Si se acuerdan del dibujo, al menos del principio, el campo que generaba esta carga iba a ser hacia allá,
¿verdad? El campo que generaba esta carga iba a ser hacia allá, ¿ok? Entonces, nos preguntamos cuánto debería ser el campo que genera esta carga para que en el fondo la suma de todas las flechas sea cero. Y bueno, ahí descubrimos que era eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque sabíamos que la suma de esto era un vector así, ¿ya? Entonces podíamos reemplazar esas dos flechas de acá por una que era así, ¿ya? Y bueno, ahí era quizás más directo ver que la suma de esas dos flechas debería ser cero, ¿ya? No sé si queda duda con eso o con... Ah, ya, vale. Sí, ok, entonces, bueno, ahí nos devolvemos al esquema de acá y si nosotros queremos, en este caso, ¿cuánto sería el campo neto? ¿Ya? El campo neto quizás en P iba a ser la suma de todas estas cosas, ¿verdad? Iba a ser em, el campo generado por las cargas uno y 2 más el campo generado por la carga 3, ¿ya? Em, no sé si hay duda con esto, ¿ya? En el fondo, si les complica esta notación, eso venía de que si sumamos E1 más E2, eso nos daba este valor de acá, ¿ya? Y entonces este era el campo neto que ejercían las tres cargas sobre ese punto P, ¿ya? Em, ok, entonces a nosotros nos interesaba que ese campo, este, sub P, sea cero, ¿ok? Entonces, lo que nos pide la pregunta en realidad es que impongamos que esto sea cero, ¿ya? Entonces, si imponemos eso, vamos a tener que esto es igual a cero, ¿ya? Nos queda esto, ¿ya? Y si despejamos una para un lado y la otra para el otro, nos queda que una es la negativa del otro. En este caso, obtenemos el campo que genera la carga 3 va a ser el negativo del campo generado por la carga uno y 2, ¿ya? Y ahí en el fondo obtenemos quizás matemáticamente lo que dijimos en palabras al principio, ¿ya? Que este tamaño tenía que ser el mismo que este, ¿ya? Pero en signo contrario, que es lo que está acá, dedujimos en base a la ecuación. Ustedes en realidad lo pueden ver de las dos formas, si lo veían directo del dibujo, pueden llegar y escribir eso, pero si no, bueno, este era el paso matemático para llegar a esto. Em, la idea es que impongan esto. Entonces, este, como habíamos dicho, ya lo habíamos calculado, era este valor, 45 en J tongo. Entonces, al final nos queda que esto es menos 45 en J tongo de campo eléctrico, ¿ya? Em, claro, sí es lo mismo, porque si tienes 3 igual a menos eso, solo multiplicas por menos uno, ¿ya? Y acá te queda menos de 3 y acá menos por menos te da más, ¿ya? Entonces te queda eso. Es lo mismo, sí, vale. Ya, bueno, entonces obtenemos que el campo E3 ¿ya? Tiene que tener ese valor,
¿ya? Nosotros, bueno, en realidad ya sabíamos que el valor de Q3 tenía que ser positivo, ¿ya? Para que se cumpliera eso, porque de esa forma el campo salía, ¿ya? En este caso, para que salga de Q3 tiene que ir hacia abajo, ¿ya? Porque se quiere alejar de Q3, ¿ya? Y bueno, en la D, en el fondo, si recordamos lo que nos pedían, ¿ya? Nos pedían, en el fondo, cómo era la carga, ¿ya? Podíamos obtenerla, ¿ya? Para obtenerla, ¿cuánto era la carga Q3? De nuevo, acuérdense que siempre que hablamos de obtener carga, teníamos que ocupar la ecuación de campo eléctrico, ¿ya? Em, y esa aplicada a 3, ¿ya? Sería eso, ¿ya? Y bueno, si se fijan, esto solo nos va a dar el tamaño de Q3, ¿ya? El signo, eso lo veíamos a partir del dibujo, pero nosotros ya sabíamos que era positivo, así que no tendríamos ningún problema, ¿ya? Si reemplazamos estos valores, en realidad no, nos va a faltar el R, ¿ya? El R que era la distancia de Q3 hasta el punto P, ¿ya? Entonces, aquí no nos dan explícitamente ese valor, pero nos dice que Q3 está a 4 metros desde el punto de acá. Y si sabíamos que el punto P estaba a 2 metros, ¿ya? Entonces esta distancia iba a ser igual a los 4 menos esto, ¿ya? Entonces igual al final nos da 2, pero eso. Entonces, ahora sí, sabiendo que R es igual a 2, podemos reemplazar y nos da esto, ¿ya? Y solo despejamos Q3, ¿ya? Acuérdense, para despejar, pasamos este multiplicando a los lados y pasamos este dividiendo, ¿ya? 2 elevado a 2 es 4, ¿ya? Entonces, multiplicamos al tiro por 4 y nos queda eso, ¿ya? Em, Esto debería ser 45 dividido en 9 es 5, ¿ya? Y 5 por 4 son 20. Y, y como este estaba en el denominador, nos debería dar eso, ¿ya? Lo pueden poner en calculadora y debería dar eso. Em, o bueno, quizás sale como 2 por 10 elevado a algo, también es válido, ¿ya? La idea es que el número sea el mismo. Ustedes lo pueden expresar como de mil formas, pero debería ser eso. Y como sabíamos que Q3 era positivo, ¿ya? Em, Íbamos a tener que dejarlo igual, ¿ya? Quizás puede ser, de repente les piden como expresar esto en nanocoulombs, ¿ya? Aquí es directo porque aquí está el por 10 elevado a menos 9 y esto son 20 nanocoulombs, ¿ya? Em, y bueno, esa sería esa pregunta. No sé si quedan dudas en alguna parte, ¿no? Em, no sé los demás si por ahí se perdieron, me pueden decir, ¿ya? Pero si no, podemos pasar a la otra pregunta, ¿ya? Que era esta.
que, bueno, la primera parte era como lo mismo del seminario, pero bueno, le agregué esta parte que en el fondo es bien similar, pero bastante más compleja que la otra, ¿ya? Em, ¿Ya? Entonces, bueno, no sé si los dejo a ustedes como si quieren que haga esto o quieren que repase un poco lo de la otra semana. Ustedes me dicen, ¿ya? Em, no, les decía como, no, si querían que siguiera con este problema, ¿ya? Que este problema, em, bueno, lo junté con otro problema, ¿ya? Porque en el fondo la parte uno la debieron haber hecho en seminario y la parte 2 es como un anexo que yo le puse donde eh, se preguntan otras cosas y quizás más difícil que la primera parte. Bueno, eso, o si no, no sé si quieren como que repase Electrostática 2 si es que esto ya lo dominan, como no sé. Pero, claro, en Electrostática 2 no tengo ejercicio, ya solo sería como un repaso, porque la guía todavía no está subida. Falta como ver qué problemas están oficiales, como ustedes quieran. Sí. Bueno, no sé si alguien más opina algo, pero em, sí, yo creo que eso, lo que dicen en el chat, em, sería lo mejor, ¿sí? Bueno, entonces, bueno, este problema, si se recuerdan más o menos cómo debió haber sido, ¿ya? Nos daban dos cargas que estaban en estructura diagonal, ¿ya? Q1 y Q2. Entonces Q1 era negativa, ¿ya? Y Q2 era positiva, ¿ya? Y claro, estaban en microcoulombs, entonces eso en el fondo era por 10 elevado a menos 6 coulombs, y esto también, ¿ya? Em, bueno, como primera parte nos piden dibujar una flecha en el punto A, ¿ya? El de acá. El campo eléctrico generado por Q1 en esa esquina, ¿ya? Em, entonces Q1 sabemos que es negativa, ¿ya? ¿Hacia dónde debería ir? ¿O creen que debería ir? Em, considerando que esta carga era negativa, ¿ya? Eh, tenemos que acordarnos de este esquema, ¿ya? Entonces, para una carga negativa, el campo iba a ser siempre hacia adentro, ¿ya? Entonces, si por ejemplo en este punto de acá, el campo debería querer entrar a la carga, o sea, hacia allá. Si yo me pongo un punto acá, debería ser a la izquierda, ¿ya? Em, en este caso, en el punto A, el campo debería ir hacia la izquierda, ¿ya? Ese debería ser el campo uno, ¿ya? ¿Hay que más claro o no? En el chat. Por eso no puede ser a la derecha, ¿ya? Sí, sí, es, ¿ya? Y si hacemos lo mismo con la carga Q2, ¿ya? En este caso, la carga Q2 iba a ser positiva, entonces el campo debería ir hacia afuera. Entonces ahí el campo E2 debería ser hacia allá,
Y bueno, el campo neto debería ser en la diagonal. Bueno, esa parte espero que la hayan seguido. ¿No? Sé que confunde en general dibujar las flechas. eh, no es tan simple. Y lo que podemos hacer es calcular esos valores. ¿Ya? ¿Cómo calculamos esos valores? A partir de la ecuación de campo. En este caso, K por la carga uno, ya la que genera el campo, dividido en la distancia. Acá nos dicen que la distancia es 15 centímetros, acá, o sea, 0,15 metros. Y esa va a ser la distancia de Q1 al punto. Entonces solo reemplazamos, queda 9 por 10 elevado a 9 por la carga uno, que serían 5 por 10 elevado a menos 6. Y todo eso dividido en la distancia, que es 0,15 al cuadrado. ¿Ya? Bueno, eso nos daba más o menos 2 por 10 elevado a 6 en esto, ¿ya? Y como E1 iba hacia la izquierda, entonces al final nos quedaba que esto iba en menos y tongo, ¿ya? Em, ¿Ya? No sé si dudan eso, ¿ya? Pero era más o menos lo mismo que estábamos haciendo en la parte anterior. Si hacemos lo mismo, pero con la carga Q2, em, nos iba a quedar K, que era 9 por 10 elevado a 9 por la carga, que era 2 por 10 elevado a menos 6 y todo eso dividido en la distancia, que en este caso eran 5 centímetros. Entonces, esta distancia es 0,05 metros, ¿ya? En eso teníamos que tener cuidado. Y si reemplazan, eso les debería dar eso, ¿ya? Y como iba hacia arriba positivo, podríamos decir que el campo iba a ser en J tongo, ¿ya? Si expresamos el campo neto, ya que es la suma de los dos, em, básicamente tenemos que sumar ese valor con este valor, ¿ya? Y como están en distintos ejes, uno está en I-tongo y otro en J-tongo, solamente lo teníamos que dejar expresado, ¿ya? Menos 2 por 10 elevado a 6 en I-tongo. em, y ese sería el campo neto total, ¿ya? Está ahí, espero que no hayan tenido problemas en eso. Si no, me dicen. Y lo último que nos piden es cómo sería el campo, o sea, la fuerza que estas dos cargas ejercen sobre una partícula de prueba en el punto A, ¿ya? Nos dicen que esta partícula en realidad es de una carga negativa, ¿ya? Entonces, dicen, ¿qué pasa si consideramos una carga de menos 2 microcoulombs? Y vemos cómo es su fuerza. Para eso teníamos que acordarnos de que la fuerza iba a estar dada por esta ecuación, ¿ya? Y solamente íbamos a tener que multiplicar este valor por el campo, ¿ya? Entonces, bueno, eso se refería con solamente realizar un simple cálculo. Y me iba a quedar menos 2 por 10 elevado a menos 6. Todo eso multiplicado por esto, que es menos 2 por 10 elevado a 6 en Itongo.
más esto, ¿ya? Ese menos 6 por ese 10 elevado a 6 se nos van, ¿ya? Porque teníamos que sumar los exponentes nomás, y eso se nos va. Y al final nos queda 2 por 2 y eso es 4, ¿ya? Después hacíamos lo mismo, pero con este y el otro término. Sería 2 por 7,2, ¿ya? Y eso es negativo, ¿ya? Porque está este signo menos. Y eso nos daba 14,4. Y de nuevo, los ponentes acá se iban, ¿ya? Y nos quedaban J todo, ¿ya? Y bueno, esa era la parte del seminario. No sé si quedaron dudas en eso, pero si no, podíamos pasar a esta otra parte, que según yo quizás más entretenida. Em, bueno, si hay dudas por ahí me dicen, podemos repetir, no hay ningún problema. Em, bueno, entonces, en realidad igual quedan poquito, no sé si quieren que siga o... Por mí no tengo ningún problema, pero vale, sí, yo creo que lo voy a hacer. Ya nos piden considerar ahora este mismo esquema, ¿ya? Pero ahora nos dan el campo, ¿ya? Y no nos dan los otros valores del caso anterior, ¿ya? Entonces nos dicen que la carga Q1 es positiva y la carga Q2 es negativa, ¿ya? ¿Ya? Y los lados ahora, bueno, también cambian, pero en el fondo no cambian tanto. Y consideramos eso. Después nos piden, em, bueno, y también nos dan el campo E2 en el punto B. Em, bueno, y nos piden que verifiquemos la flecha E2, ¿ya? Para empezar, visualmente tenía sentido, prácticamente porque esta carga era negativa, ¿ya? Entonces, como carga negativa, cualquier punto alrededor del campo debería entrar. Entonces, por eso este campo en el punto B quiere entrar a la carga 2, por eso va hacia allá, ¿ya? Y si queremos comprobar el valor, ¿ya? ¿Cuánto es el módulo de 2? Em, básicamente teníamos que reemplazar la carga, ¿ya? En esta ecuación y considerar la distancia del punto B hasta el punto Q2, que en este caso es 0,3, ¿ya? Entonces nos queda esto y, y la distancia es 0,3 y eso al cuadrado, ¿ya? Si ustedes reemplazan eso, ¿ya? Les debería dar, eh, bueno, lo voy a expresar como así, con todos los ceros, ¿ya? Que era 800.000, y eso en unidades de campo eléctrico, ¿ya? Y ahí en el fondo nos daba esto, ¿ya? Recuérdense que ese 10 eh, por 10 elevado a 5 nos decía que era un 8 con 5 ceros, ¿ya? Que es lo que pasa acá. Por eso es 800.000. Entonces, bueno, ahí estamos bien, la parte A. Después nos pide dibuje con una flecha en el punto B el campo eléctrico generado por Q1 en esa esquina y calcule cómo sería el vector.
Ahora, no sé si alguno de ustedes ve cómo sería el vector que Q1 genera sobre el punto B, considerando que Q1 es positivo. Y, recordemos que la carga positiva siempre el campo va hacia afuera, ¿ya? Entonces sería hacia abajo, sería así, ¿ya? ¿Queda claro o no? Porque en el fondo la carga era positiva, ¿ya? Sí, ya bueno. Pero bueno, si no, ahí después puedes seguir preguntando, pero em, era de nuevo este esquema, ¿ya? Para una carga positiva, si nos preguntamos en un punto abajo, el campo iba hacia abajo, ¿ya? Tomamos esa flecha, por así decirlo. Em, claro, sí, eso también confunde, ¿ya? Em, pero siempre, por ejemplo, acá les dicen, calcula el campo eléctrico, no, esa es la otra parte. Acá, te dan en el punto B, ¿ya? En el punto B, ¿ya? Acá queremos dibujar la flecha, ¿ya? Se puede ser para allá, para acá, para allá, cualquier lado, pero en ese punto B. ¿Y, y cómo lo determinamos? A partir de la carga Q1, ¿ya? Como la carga Q1 está arriba, vemos cómo es ese efecto por la carga en el punto B. Em, bueno, eh, ojalá haya quedado un poquito más claro. Em, ya, entonces, por eso el campo uno iba hacia abajo. Y si lo queremos determinar, ya teníamos que hacer lo mismo, ya. Y la carga iba a ser 4 por 10 elevado a -6. Y la distancia, si se fijan, es de arriba hacia abajo. Eso es 0,1, ¿ya? Que esta distancia de acá, ¿ya? ¿Ok? Y bueno, ahí solo tienen que reemplazar y eso les va a dar, eh, lo voy a escribir de dos formas, ¿ya? Como eso, ¿ya? O si quieren escribirlo con todos los ceros, les daba eso, ¿ya? Para dejarlo como la misma notación que esa, ¿ya? Y como en realidad E1 iba hacia abajo, ¿ya? Si lo queríamos expresar como vector, iba a ser en menos j tomo, ¿ya? Teníamos que escribir eso. Y bueno, E1 no lo escribí, pero en el fondo iba en itongo, ¿ya? En realidad estaba escrito acá, ¿ya? L2, em, ¿ya? Ahí no había problema. Y bueno, esa era la parte B. Y bueno, después nos piden dibujar con una flecha el campo em, neto, ¿ya? El E en el punto B. Y bueno, que lo escribamos como vector. Entonces, bueno, ahí sí es que ahora sí puedes como ver cómo, para dónde es.
En este caso sería en una combinación de los dos, entonces sería hacia allá y nos quedaría así. Si lo queremos ver eh, visualmente en una ecuación, sería sumar estas dos partes, ¿ya? Entonces nos quedaría este 800.000, ¿ya? Lo voy a expresar como eso, em, menos esto, ¿ya? Menos, voy a poner 36 por 10 será 5, J toma. Ese es el campo, y en I va en positivo y en J tongo va en negativo, ¿ya? Eso nos da por qué va en ese sentido, ¿ya? Em, bueno, esa era la parte C. Después nos piden determinar el vector fuerza que experimenta una carga eh, negativa, ¿ya? Puesta en el punto B usando el cálculo, bueno, ya, esto más o menos era lo mismo que hicimos en la parte anterior, ¿no? Em, entonces, bueno, eso lo voy a hacer rápido y voy a pasar a la siguiente ítem, ¿ya? Nos piden una carga Q0 igual a -2 por 10 elevado a -6 coulombs, ¿ya? Ya que era esa. Y nos piden determinar la fuerza, ¿ya? Que en el fondo era ocupar eso, ¿ya? Que en el fondo la fuerza iba a ser igual a Q0 por el campo. Entonces, como el campo ya lo habíamos calculado, solo tenemos que multiplicar esto por el campo, ¿ya? Em, entonces, bueno, quedaba em, esto por esto, ¿ya? Eso queda menos 16 por 10 elevado a -1, ¿ya? Que esto es lo mismo que -1,6 en Itongo. Y esto por esto, que 36 por 2 serían 72, ¿ya? Por 10 a la -1, que eso nos da 7,2 J. ¿Ya? No sé si alguien se perdió en eso, pero quizás lo hice más rápido, pero era la misma idea de la parte anterior. ¿Ya? ¿Sí? ¿Una duda? ¿Sí? Se pone N, ¿ya? Siempre las fuerzas son en newtons, ¿ya? Y en el fondo, bueno, la ecuación, si quieren verla, era esta, ¿ya? Si se recuerdan, coulombs se miden o sea, carga se mide en coulombs, ¿ya? Ahí estamos bien. Y el campo se mide en newtons partido en coulombs, ¿ya? Si ustedes, bueno, sacan esas unidades, al final les da newtons. Entonces tiene sentido que la fuerza la sigamos midiendo en newtons, ¿ya? Ya, ok, súper. Y ahí la última parte dice, en la situación descrita en el enunciado y sin hacer cálculo, ¿dónde es más intenso el campo eléctrico? ¿En el punto A o en el punto B? Aquí quiero que ustedes piensen cómo sería. em, ¿Dónde sería más intenso el campo eléctrico? Si es que alguien
¿Se le ocurre? ¿En el punto A o en el punto B? ¿Ya? Para eso quizás les sea útil recordar cómo era la expresión de campo eléctrico. ¿Ya? Fíjense que con la carga, si la carga es mayor, aumenta, y si la distancia es menor, también aumenta. Si la carga es de menor magnitud, el campo disminuye, y si la distancia de separación es mayor, también disminuye. Eh, ya, en realidad, si eso, lo de que tiene mayor magnitud, eh, te refieres al campo, bueno, supongo que te refieres al campo, eso es totalmente correcto, ¿ya? Pero bueno, la idea es, como sin calcularlo, quizás, como solo viendo, em, el 7.2. ¿Qué 7.2? Ah, este. Em, claro, sí, pero si solo, no sé, solo viendo esto, nos preguntáramos cómo sería, dónde sería más fuerte el campo, en A o en B, ¿ya? En el fondo teníamos que hacer el análisis de, no sé, comparar cómo era el campo que genera Q2 y Q1 sobre A, ¿ya? Em, como, como Q2 acá es mayor, ¿ya? El campo debería ser mayor acá, ¿cierto? Pero acá como Q1 el valor es menor, el campo debería ser menor, porque básicamente decimos que es proporcional, ¿ya? Si Q aumenta, entonces el campo en este punto también va a aumentar, generado por esta carga, ¿ya? Em, bueno, y en el fondo era como es comentar que como este caso Q2 es mayor que Q1, ¿ya? Y además, esta distancia, o sea, pongámosle R2 y este R1, ¿ya? Em, Se iba a cumplir que R2, ¿ya? Es menor que R1, ¿ya? Entonces, bueno, quizás, como se lo dije, fue medio enredado, ¿ya? Pero si tenemos una menor distancia de separación, nuestro campo iba a ser mayor, ¿ya? Entonces, en este caso R2, tenemos esta distancia de 0,1 que es menor, ¿ya? Este número va a ser chiquitito, entonces el campo total va a ser mayor, ¿ya? Si, si además vemos las cargas, ¿ya? Aquí teníamos que darnos cuenta que la carga que tuviera mayor magnitud iba a generar un campo mayor, ¿ya? En ese caso, igual, em, Q2 iba a generar un mayor campo porque este valor es mucho mayor que Q1, ¿ya? Em, entonces, de las dos formas que ustedes lo quieran ver, íbamos a tener que el campo generado por Q2 en el punto A iba a ser mayor que el campo que genera Q1 en el punto A. Eh, no sé si se entendió más o menos la idea. Sí.
Em, vale, en el fondo esa era la pregunta. Em, entonces, no sé, yo creo que quizás como repasemos un poquito lo de electrostática 2 porque viene la otra, bueno, no sé si van a tener clase en realidad porque como están en paro, pero al menos como para darle una pequeña repasada, ¿no? Em, entonces, en el fondo, lo que, lo que tenían que acordarse era que de la clase electrostática uno supongo que habían quedado en que era un capacitor, ¿ya? Le podían decir capacitor, condensador o en el fondo dos placas paralelas, ¿ya? Pero la idea era exactamente la misma. La cosa es que en de un lado íbamos a tener puras cargas positivas, ¿ya? Y del otro lado íbamos a tener puras cargas negativas. Entonces, si hacemos eso, el, el campo que se iba a generar en el interior de estas dos placas, íbamos a decir que era uniforme, ¿ya? ¿Con qué nos referíamos con uniforme? Básicamente con que el campo iba a ser el mismo en cualquier punto en que nos encontremos, ¿ya? Si yo, no sé, pongo una carga positiva acá, el campo iba a ser así, ¿ya? Si yo pongo la carga un poquito más abajo, el campo iba a ser de la misma magnitud, ¿ya? Entonces, en realidad, en cualquier punto que yo colocara la carga, el campo iba a ser el mismo, ¿ya? ¿Ya? Em, no sé si queda claro esa idea, pero eso es básicamente la idea de campo uniforme, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que de repente puede que les digan, ya tenemos un campo uniforme, ¿ya? Pero no le den el dibujito y quizás no le den las placas, pero en el fondo tenemos que suponer que hay unas placas en los costados que generan ese campo uniforme, ¿ya? En este caso, bueno, siempre se iba a dar que el campo iba a ser de la placa positiva hasta la placa negativa, ¿ya? Entonces íbamos a decir que el campo uniforme era así, ¿ya? Em, no sé si queda claro el sentido de esta flecha, ¿ya? Pero si no lo pueden ver quizá en base a dibujitos, ¿ya? Si nosotros, por ejemplo, tenemos una sola carga positiva, el campo, si se recuerdan, les había dicho que era siempre hacia afuera, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si consideramos dos cargas cerquita? Ahí el campo iba a ser más o menos así. Eh, las positivas siempre eran en esa parte de la placa. En realidad pueden dibujar este esquema, de hecho lo pueden dibujar al revés, pueden dibujar las placas positivas abajo, ¿ya? Pero en ese caso el campo iba a ser al revés, ¿ya? Lo importante es que vaya de positivo a negativo. Claro, sí, se cambiaría el sentido. Eso, ¿ya? ¿Ya? Em, entonces, bueno, haciendo con esta idea, si nosotros sumamos y sumamos estas cargas como en fila, por así decirlo, em, íbamos a tener que, obteníamos que el campo iba a ser así, ¿ya? ¿Ya? Por eso pasaba eso. Y como ven en los bordes, se podía curvar, pero nosotros siempre en estos casos suponíamos
las placas son lo suficientemente largas como para obviar, ¿ya? Estas partes de los lados, ¿no? Como que no nos importa, por así decirlo, ¿ya? Entonces, solo nos quedamos con eso. Y para cargas negativas, ¿ya? Iba a pasar más o menos la misma idea, ¿ya? Solo que acá el campo iba a querer entrar, ¿ya? Y de nuevo, en los bordes quizás se podía deformar esto, ¿ya? Pero en los bordes no nos importa, así que lo botamos, ¿ya? Entonces lo interesante era lo que ocurre con estas flechas que están en el interior, ¿ya? Porque, por así decirlo, las flechas en la parte positiva salen y justo coincide con que entran en la parte negativa. Entonces por eso, de ahí viene por qué estas flechas son así, ¿ya? Em, Espero que haya quedado un poquito mejor esta idea, como para ver de dónde salía esa flecha. Si ahora nosotros, por ejemplo, consideramos este mismo caso, pero ahora las cargas de entre medio son negativas, ¿ya? ¿Ya? No sé si alguna eh, ve hacia dónde sería empujada la fuerza, o sea, hacia dónde empuja eh, la carga. ¿La carga quiere irse para arriba o quiere irse para abajo? Para arriba, sí, exactamente. Porque, claro, como la carga es negativa, em, quiere irse al lado donde están las cargas positivas, porque, bueno, de nuevo siempre la misma idea. Cargas negativas se deberían atraer y cargas del mismo signo, o sea, negativas, y estas cargas negativas deberían repelerse, ¿ya? Entonces, por eso las fuerzas vamos a decir que son hacia arriba, que es lo contrario a lo que pasaba en este caso, ¿ya? En este caso las cargas eran positivas, entonces querían alejarse del lado positivo y acercarse al lado de la placa negativa, ¿ya? Esa era más o menos la idea, ¿ya? Em, entonces, bueno, y el campo uniforme, si se acuerdan ese, era ese que dibujé con flechas rojas, ¿ya? Iba a ser el mismo en cualquier punto que yo me parara. Aquí viene, bueno, quizás antes de eso, esto que yo lo dibujé así, ¿ya? Generalmente, puede que los pongan en ejercicio, pueden poner así, ¿ya? Como en vez de eso, les pueden poner las placas así y sería exactamente la misma idea, ¿ya? No se confundan con eso. Y en ese caso, recuerden siempre, de positivo a negativo. El campo uniforme sería hacia allá, ¿ya? Y si colocamos las cargas debería pasar más o menos la misma idea. Ya, entonces ahora sí, el concepto que supongo debieron ver en la clase, la pasada, era el de trabajo eléctrico, ¿ya? Entonces, si recordamos, es más o menos la misma idea que teníamos de trabajo y energía, ¿ya? Si recordaban de trabajo y energía, el trabajo lo definíamos como el producto entre la fuerza y el desplazamiento, ¿ya? Entonces, en este caso, la fuerza era la fuerza eléctrica, que son estas flechas que yo dibujé en negro, ¿ya? Y el desplazamiento es hacia donde sea que se mueva la carga, ¿ya? Como les dije al principio, al menos en Electrostática 1
siempre consideramos las cargas que eran fijas, ¿ya? Las cargas no se movían, estaban ahí, experimentaban una fuerza, pero no se movían. En este caso, ahora sí vamos a considerar que se pueden mover, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Si la fuerza va en el mismo sentido que el desplazamiento, y vamos a hablar de un trabajo positivo, pero si ocurría que la fuerza iba contrario al desplazamiento, íbamos a hablar de un trabajo negativo, ¿ya? Pero bueno, aquí quizá no iba a ser tan complicado como en dinámica, porque en dinámica teníamos que descomponer en, en vector, o sea, en ángulo y cosas por el estilo. Acá no, siempre van a ser en la misma línea. Y nos teníamos que acordar que la fuerza en este caso era la fuerza eléctrica, ¿ya? Que era, la podíamos escribir como eso, ¿ya? Em, si nosotros reemplazamos esto acá, nos queda, nos queda eso, ¿ya? Entonces ahí nos queda finalmente el trabajo en función em, del campo eléctrico, ¿ya? Entonces a eso le decimos, así decirlo, trabajo eléctrico. El trabajo que genera una fuerza para realizar un desplazamiento. Entonces, por ejemplo, si vamos a estos dos casos, ¿ya? Em, si yo tengo que, bueno, las flechas rojas son el campo, ¿ya? Y las flechas negras son la fuerza, y en este caso igual. ¿Qué pasa si las cargas, producto de esta fuerza, se mueven hacia abajo? ¿Cómo sería el campo, o sea, el trabajo eléctrico? ¿Positivo o negativo? Positivo, sí, claro, porque en el fondo va a favor de la fuerza, ¿ya? El desplazamiento va a favor de la fuerza, ¿ya? Entonces, en ese caso, el trabajo sería positivo. ¿Qué pasa si el desplazamiento, así, mejor lo voy a dibujar, ¿ya? En este caso consideramos un desplazamiento en esa dirección, ¿ya? Entonces, en ese caso, el trabajo iba a ser positivo, ¿ya? Pero si, ¿qué pasa si consideramos ahora que el desplazamiento es en la otra dirección? Entonces ahí el trabajo iba a ser negativo. ¿Por qué? Porque la fuerza iba hacia abajo, el desplazamiento iba hacia arriba, entonces iban en sentidos contrarios y eso significaba que el trabajo iba a ser negativo. Em, no sé si queda más o menos claro esa idea. Bien, vale. Em, ya, todo esto quizás nos puedan preguntar ahí en los ejercicios. em, para cada uno de estos casos, ¿a qué se atribuye ese trabajo? ¿Quién realiza el trabajo? ¿Ya? No sé si tienen una idea como de quién podría o qué realiza el trabajo. Em, bueno, si no, está bien, ¿ya? En el caso primero, quien realiza el trabajo en el fondo es, bueno, son las mismas placas, ¿ya? Porque en el fondo las placas inducen que la fuerza sea hacia abajo. Entonces, bueno, si la carga se quiere mover hacia abajo y se mueve hacia abajo, es porque en el fondo dejamos la partícula ahí libre y se movió para donde quería, ¿ya? Entonces ahí decimos, en este caso, que el trabajo es debido
solo a las placas. Pero ¿qué pasa en este caso? En este caso, la partícula se va a querer mover hacia abajo, pero el desplazamiento es hacia arriba. ¿Cómo se explica eso? Eso se explica solo considerando que hay una fuerza externa, ¿ya? No sé, yo puse mi mano y moví la partícula hacia arriba, ¿ya? Y por eso el desplazamiento es en la otra dirección. De otra forma no se puede explicar por qué el desplazamiento es hacia arriba, ¿ya? Em, no sé si queda clara esa idea. Si no, me pueden preguntar, ¿no? Vale, súper. Ya, que repita, ¿no? Ya, en el fondo, lo que nos, lo que nos preguntamos aquí era a qué se debía ese trabajo, o quién realizaba el trabajo, en el fondo. Em, en el fondo, si nosotros sabemos que la fuerza es, en este caso, hacia abajo, en el fondo las partículas se quieren mover hacia abajo, ¿ya? Tenemos la disposición de placas, una positiva arriba y otra negativa abajo. Eso genera una fuerza hacia abajo. Entonces, uno esperaría que la partícula se moviera hacia abajo. Si ocurre que en efecto se mueva hacia abajo, decimos que el movimiento es debido a las placas, ¿ya? Porque en el fondo las placas ejercen esa fuerza y, y no hay problema, ¿ya? Este es el caso, por así decirlo, más normal o típico, que en el fondo dejamos una partícula en el medio y se debería mover hacia donde sienta la fuerza, ¿ya? El caso raro era este de abajo, ¿ya? En el que si teníamos una partícula, o sea, en el medio, y esa partícula, debido al efecto de las placas, se quería mover hacia abajo, ¿ya? Porque recordemos, si una partícula es positiva, quiere repeler el lado positivo y quiere ir al lado negativo, entonces quiere ir para abajo. Pero teníamos que el desplazamiento era hacia arriba. Eso quizás no nos hace lógica, ¿ya? Porque en el fondo la partícula se quiere ir para abajo, pero se mueve para arriba. Y eso solo se puede explicar a través de una fuerza externa, ¿ya? Es solo como escribir eso, como les pueden preguntar, no sé, ¿a qué se debe esa fuerza? A qué se debe a una fuerza externa. Solo eso, ¿ya? Y lo mismo podemos aplicar acá, ¿ya? Quizá acá em, más rápido. En este caso, si el desplazamiento es hacia arriba, ¿ya? Está todo bien ya porque en el fondo la partícula se quiere ir hacia arriba, entonces en ese caso el trabajo iba a ser positivo. Si el desplazamiento es hacia abajo, ahí vamos a decir que el trabajo era negativo, ¿no? Porque la fuerza va en contra del desplazamiento y se cumplía exactamente esto mismo de acá arriba, ¿ya? Ahora quizá podemos introducir otro concepto, ya que es el de la energía eléctrica, ¿ya? Que en el fondo viene de descomponer esto, ¿ya? Si nosotros tomamos esta expresión y y descomponemos el D, en este caso iba a ser la posición final menos la posición inicial, ¿cierto? Ahí no había ningún problema. ¿Ya? Entonces, aquí podíamos, eh, o quizá sería mejor si lo aplicamos a este ejemplo, ¿ya? El ejemplo de acá.
Si tenemos que el campo es hacia abajo, ¿en qué vector director sería? O sea, en I tongo, J tongo, positivo, negativo. Debería ser negativo en J, claro, sí, porque prácticamente apunta hacia abajo, ya. Entonces podemos escribirlo de esta forma, ¿ya? ¿Qué pasa con las posiciones, ya? Si nosotros medimos desde abajo hacia la partícula, ¿ya? Bueno, lo podemos quizás dibujar mejor acá, em, aquí, ¿ya? Enfoquémonos solo en una partícula, ¿ya? Digamos una partícula positiva, ¿ya? Esta partícula positiva, si en el fondo esa partícula se quiere mover hacia abajo, ¿ya? Y bueno, suponemos que se mueve hacia abajo, desplazamiento sería también en menos j tongo, ahí habría un trabajo positivo, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, si nosotros medimos las posiciones, en este caso la posición final sería esta de abajo y la posición inicial sería esa de arriba, podríamos escribir esto como em, R final menos R inicial y todo eso en J tongo, ¿ya? Ok, entonces si nosotros reemplazamos todo esto en la expresión de trabajo eléctrico, lo que está acá, deberíamos obtener em, la multiplicación de estas dos cosas, ¿ya? Pero como acá hay un menos, esto da vuelta a los signos y nos queda eso, ¿ya? Entonces, en general siempre se iba a tener esto, ¿ya? Si nosotros eh, eh, distribuimos, ¿ya? Nos queda que tenemos una cantidad inicial menos una cantidad final, ¿ya? Y siempre, si se acuerdan, cuando nosotros definimos una delta de algo, que delta era este triángulo, era algo final menos algo inicial, ¿ya? En este caso es al revés. Entonces, podemos decir que esto es menos delta algo, ¿ya? Ese algo es lo que nosotros vamos a llamar la, la energía eléctrica, ¿ya? Le podemos llamar como U, a veces U sub E, como ustedes quieran. Y si no les convence SR, eh, pueden ponerlo como Y, ¿ya? Eh, en el fondo es para medir distancia, ¿ya? En este caso, si estamos hablando de altura, debería ser em, solo distancia en un eje, ¿ya? Puedes ponerlo como Y o como R. em, ¿Ya? Entonces esta sería la energía eléctrica inicial, ¿ya? Y esta la final. Entonces esto al final lo podemos escribir como menos delta U. En realidad esta quizás fue una demostración de cómo obtenemos esta ecuación, ¿ya? Supongo que, bueno, no sé, quizás están las diapositivas por ahí del profe, pero en general siempre se iba a cumplir esa ecuación y nos iba a servir bastante, ¿ya? Para describir cuánto sería el cambio de energía potencial, ¿ya? Em, bueno, eso, no sé si quedan dudas en eso.
¿no? Em, Siempre será inicial menos final, ¿ya? En este caso, ya particular, siempre iba a ocurrir así, ¿ya? Em, por ahí depende siempre de dónde definas tu eje, pero en general siempre se va a cumplir eso. Yo creo que, al menos quizás viendo ejercicios, se puede ver mejor eso, pero supongo que lo van a ver en 1 o 2 semanas más cuando tengan ejercicios de eso. Em, pero esto es más o menos como una pincelada de lo que sería, ¿sí? Bueno, y quizás el último concepto que, que me falta ver es el de potencial eléctrico, ¿ya? Es muy fácil confundir el, esto con lo que llamamos potencial, pero recuerden, el U es energía, ¿ya? Energía, potencial eléctrica, ¿ya? No es lo mismo que potencial eléctrico. Potencial eléctrico generalmente lo escribimos con una B, ¿ya? Y básicamente lo vamos a definir como U, ¿ya? Pero partido por una carga que sub cero, carga de prueba, como lo quieran ver. ¿Y cómo lo vamos a medir? Ya. Acá vamos a introducir una nueva unidad de medida que va a ser el volt o voltio, como lo quieran decir. Si lo quieren escribir en base a otras unidades, son básicamente joules partido en coulombs. Básicamente energía por unidad de carga. Y en realidad yo creo que, no sé, quizás ustedes em, como del área de la salud, quizás esta sea de las mayores aplicaciones de la física como en instrumentos, cosas así. Así que en realidad es súper importante. Em, y bueno, en realidad es como esa definición. Si nosotros queremos hablar de diferencias de cosas, por ejemplo acá hablamos de diferencia de energía, podemos hacer lo mismo, la misma idea acá, decir que diferencia de B va a ser la diferencia de U partido en Q0, ¿ya? No va a ser más que eso. También nosotros podemos expresar el trabajo en función de B, ¿ya? Básicamente reemplazando el B en esta expresión, ¿ya? Si se recuerdan, teníamos eso. Y si nosotros reemplazamos de esta ecuación, que teníamos esto, em, podemos reemplazarlo aquí y obtener finalmente esto, ¿ya? Em, y no sé si se me escapa algo. Ya, lo último era que em, en realidad esta energía potencial, ¿ya? Si se recuerdan, la definimos como esto, ¿ya? Quizá ahí la definí muy a la rápida, ¿ya? Pero em, si descomponíamos ese E, ¿ya? Em, al final íbamos a poder obtener una expresión para U, ¿ya? Que la podemos escribir como, a ver si acá tengo ya, K por Q1 por Q2 partido en R, ¿ya? Em, Básicamente porque si teníamos una carga de prueba y un campo E sub 1,
ese campo de sub uno que va a ser K por Q sub uno partido en R al cuadrado, ¿ya? Y si R era lo que nosotros expresamos como distancia, podemos reemplazar ese valor acá y obtenemos esta expresión para el potencial, energía potencial. Em, ya no se la dije al principio porque en realidad quizás no, no era, no la iban a ocupar tanto, ¿ya? Pero sí es útil para reemplazarla en el potencial, ¿ya? Si nosotros ahora vamos acá y reemplazamos este valor, el de U, acá, nos va a quedar K por K1, eso, y todo eso dividido en uno partido en Q0, este de acá. De aquí es directo que esto se tarjan y nos queda un uno y al final nos queda que tenemos esa expresión, ¿ya? Esta expresión sí es bastante más importante, diré yo, y básicamente nos va a decir el potencial, ¿ya? Este potencial eléctrico, ¿ve? Lo que nosotros podemos desprender acá es que, bueno, para empezar es bastante similar a lo que teníamos como expresión de campo eléctrico. Si se acuerdan, el campo eléctrico era exactamente igual, solo que un R al cuadrado abajo, y acá solo hay un R elevado a uno, ¿no? Entonces, es bastante similar. Bueno, si ven, tan solo por el hecho de tener una carga, nosotros podemos definir un potencial alrededor. Y solo iba a depender de R. R era la distancia de la carga hasta cualquier punto que yo quisiera medir, ¿ya? Entonces, si yo tengo, no sé, una carga así, más, em, y no sé, en un punto acá, ¿ya? Esta distancia R, y vamos a tener, no sé, un valor de B, ¿ya? Pero si se fijan, yo puedo definir esa distancia en cualquier otro lado, ¿ya? Puedo decir que esa distancia también es R, y quizá esta también es R, esta también. Al final podemos describir un círculo, ¿ya? Un círculo de radio R. ¿Ya? Radio era la distancia de la superficie hasta el centro. Y a ese círculo le vamos a llamar equipotencial, ¿ya? Em, no, no sé si fuera una clase, creo que el profe se los comentó, ¿sí? Pero bueno, si no, puedo decir que es bastante importante saber cómo esta línea de dibujo, ¿ya? O no sé, si yo les dibujo, le digo que tenemos esta equipotencial, ¿dónde está la carga? Ustedes deberían decir, ya, no sé, está ahí. Faltaron a la clase, ya. Eh, sí, en el grupo que yo le hacía clase, creo que la mitad nomás fue a clase. Ah, también, ya, nadie fue. Ya, pero pueden ver la diapositiva. Supongo que el profe la subió a curso. Em, pero bueno, la idea es que, no sé, lo que les decía es que si yo tengo estas equipotenciales, ¿dónde está la carga? Bueno, quizás es obvio que está al centro ya, porque están estos círculos al lado. Pero bueno, ese era el caso simple. Pero ¿qué pasa si tenemos varias cargas? No sé, así. Entonces ahí las equipotenciales van a cambiar, ¿ya? Em, Ustedes pueden ir a simulaciones y ver cómo serían esas equipotenciales, que las mismas simulaciones que les mostré la semana pasada, ¿ya? Que esa página que se llama PET Colorado, ¿ya? Em, es bastante buena para eso. Y
Bueno, en estos casos, por ejemplo, las aquí potenciales iban a hacer cosas más raras. ¿Y qué pasa si yo no les pongo las cargas? Y les pregunto dónde están las cargas. Ya bueno, ahí ustedes tienen que ver dónde están las cargas. ¿Ya? En el fondo tienen que ver a qué rodean esos círculos. ¿Ya? Se los digo porque creo que les va a servir. ¿Ya? Em, Eso, no sé si tienen dudas. Si no, yo creo que lo dejamos hasta acá. Vale, vale. ¿Sí, eso? Entonces, sí, igual ustedes descansen. em, Espero les vaya bien en lo que queda semestre. ¿Ya? Creo que a mi grupo le dije como que en realidad esta era como la última clase que hacía, pero ahí creo que los van a reemplazar un profe. La Fernanda creo que estaba, no sé si estaba la Sofía. Y, y eso, después creo que deberían ver el circuitos, si no me equivoco, y no sé si fluidos, ¿ya? Pero eso, em, que les vaya bien y eso, chao, que estén bien, adiós.